¿Por qué las personas que ganan tanto quieren ganar todavía más? Bien, esto es un fenómeno psicológico que roza la patología, y ha habido muchas sentencias penales en las que, para defenderse, los digamos, denunciados por blanqueo de capitales o por grandes casos de corrupción o de estafas, gigantescas estafas bancarias, han recurrido a este tipo de argumentos médicos. Yo es que estaba enganchado al dinero, estoy enganchado al dinero como estoy enganchado a una droga, eso es verdad. Pero luego hay que recordar otra cosa más, ¿no? Y con esto termino mi respuesta. Digamos que el capitalismo genera una situación en la cual, aunque muchos empresarios no quieran traspasar el límite de la legalidad, muchas veces se ven obligados por razones competitivas, en situaciones de exaltación de la competitividad económica, como ahora, con el periodo neoliberal, cuando uno se lo lleva todo, cuando la posibilidad de quebrar es muy fuerte porque la competencia es tan extremadamente fuerte. En momentos como los actuales, muchas empresas recurren a el blanqueo de dinero ilícito o a la comisión de delitos de cuello blanco para poder subsistir en esta competencia. Eso también está demostrado. Por ejemplo, fijaros el caso de la multinacional alemana Siemens, ¿no? La multinacional alemana Siemens es una de las fundadoras de la ONG Transparencia Internacional, que, como sabéis, intenta reflejar el nivel de corrupción que existe en el mundo, mejor dicho, la percepción que tiene la gente sobre el nivel de corrupción en sus propios países. Siemens tiene una política muy activa de lucha contra la corrupción dentro de su grupo. Hay dinero dedicado a cursillos para que sus empleados detecten situaciones de riesgo y que estas situaciones sean después, digamos, notificadas a la dirección de la empresa y la empresa para que la empresa tome medidas. Y eso es lo que llevó a Siemens a financiar la fundación de Transparencia Internacional. Pero hace pocos años, un periodista y varios criminólogos demostraron, y fue un escándalo supino en Alemania, que Siemens, como otros grandes grupos parecidos, tenían y tienen seguramente una cuenta B donde depositan cantidades enormes para pagar cohechos a gobiernos a cambio de que compren sus sistemas tecnológicos frente a los sistemas tecnológicos de la competencia. Y no solamente eso, que es por supuesto corrupción, sino que además muchos de estos gastos, algunos grupos multinacionales, desde luego para el caso de Siemens está demostrado, también está demostrado para el caso de Ericsson, una empresa multinacional sueca, declaran estos gastos de corrupción, los declaran como gastos de marketing estratégico. O sea, ¿todavía los declaran? O sea, ¿todavía sí. declaran? Y les desgravan. Y les desgravan fiscalmente, sí señor. Y hay algunas sentencias en Alemania, no todos los jueces piensan así, pero algunos jueces les han, les han concedido esa desgravación y por supuesto no les han condenado por corrupción, sino porque han salido, digamos, impunes, han sido declarados inocentes en la sentencia. ¿Y dónde está la policía fiscal y los gobiernos y que dicen que controlan todo todo es un show, me imagino? Perdona. ¿Están dónde? Hay muy pocos, digamos que el poder que tiene hoy un grupo multinacional y el poder político también, ¿no? Y la capacidad de influir sobre los gobiernos, la capacidad también de influir sobre los medios de comunicación a través de la inversión en capital simbólico, es decir, en periódicos, en medios de comunicación, es muy grande, ¿no? Entonces hay un residuo de los periodistas, que son los periodistas independientes, periodistas que se baten el cobre y que exploran y que llegan a denunciar este tipo de hechos, ¿no? Bien. Pero digamos que hay muy poca infraestructura en relación con las dimensiones del fenómeno del que estamos hablando. Simplemente el Estado no destina recursos suficientes en relación a la importancia que tienen este tipo de conductas. Regreso, Armando, contigo para la conclusión y lo que nos gusta es decir y además unas preguntas que te tengo ahí. A ver, Eduardo, pues dramático por muchas cosas, y hay muchos puntos ahí que quedan pues como para hacer programas enteros, ¿no? Uno primero que se me viene a la mente y que es muy simbólico y trágico es la injusticia individual. Mientras un ciudadano
que conozco también a muchos, un ciudadano honesto, está ahí quebrándose la cabeza para declarar sus impuestos y presentarlos ante Hacienda y llevar todo en orden. Hay gigantes corporaciones que además se dan el lujo de declarar lo ilícito, ¿no? O sea, como lo estaba contando Armando, estos son mis gastos de representación o mis gastos de ventas, ¿no? Qué terror, ¿no? Entonces, esa injusticia y esa rabia, pues es para denunciar y como para gritar, decir, oigan, ya basta, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, esto es muy trágico porque, Eduardo, ¿dónde estamos entonces? Estamos atrapados. Lo que parece ser que es, digamos, bonito, legal, pues puede ser que es completamente al revés. ¿Y para dónde nos hacemos? ¿A dónde nos lleva todo esto? Eduardo, adelante, por favor. Nos lleva a una situación extraordinariamente compleja, ¿no? Yo añadiría 3 ejemplos más a los que el amigo Armando acaba de mencionar y que tienen repercusión directa también con la pregunta que tú hacías, Roberto. El primero es un fondo de pensiones, el mayor fondo de pensiones a nivel mundial, que se llama BlackRock. BlackRock es un fondo norteamericano que agrupa centenares de miles de millones y maneja en torno a 2-3 billones de euros de capital en fondos de pensiones. Este fondo tiene un problema financiero muy importante. Estuvo a punto de quebrar cuando, entre el 2008 y el 2010, pudo solventar la crisis en aquel momento gracias a que Estados Unidos lo financió y le inyectó enormes cantidades de dinero. Pero tiene una necesidad imperiosa de más dinero. Entonces, se ha inventado, para el caso europeo, se inventó un programa que se llamó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que será extensivo también, o quieren hacerlo extensivo, a Latinoamérica. Este plan consistía básicamente en la privatización absoluta de los fondos de pensiones públicos europeos, que representan, ahora mismo en Europa se recaudan unos 700.000 millones de fondos de pensiones que van que están destinados efectivamente a pagar las pensiones públicas, ¿no? Pero el negocio es de 2,5 billones, con B. Y BlackRock, evidentemente, este fondo lo tiene como objetivo quedarse con ese dinero. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Se va al Parlamento Europeo, al Europarlamento, gratifica, no quiero utilizar la palabra soborno, sino que gratifica la acción de los... un regalito, la acción de los europarlamentarios y lo reconoce públicamente, que ellos han invertido 1,5 millones al año en dar regalitos a los europarlamentarios. De forma tal que para aprobar ese proyecto de ley, que se aprobó en 4 meses, cuando normalmente un proyecto de ese tipo requiere años de trabajo, se aprobó en 4 meses, como digo, cogió a un grupo selecto de eurodiputados, los fundamentales, se los llevó a Arabia Saudita, les pagó hoteles de lujo durante 15 días, unas vacaciones de ensueño, con una condición. Todos los eurodiputados que estaban casados no podían ir con sus señoras. Solo era una reunión para eurodiputados hombres. El resto me lo dejo a la imaginación del público. Y 2 ejemplos más importantes. En el 2018, el Deutsche Bank y el Commerzbank, sobre todo el Deutsche Bank, que es el gran banco alemán, antiguamente un pro-banco por su honestidad, según decían los alemanes, y según su propia propaganda, es sancionado por los Estados Unidos por el blanqueo de capitales por un total de 17.000 millones de dólares. Ahí es verdad, 17.000 millones de dólares. Porque el banco, al hacer los balances, se había dado cuenta que había una enorme desvío y se estaba blanqueando dinero procedente de la droga de Afganistán. Esto es de común conocimiento porque ha salido en muchísimos diarios. Igual hizo otro banco alemán también famosísimo, el Commerzbank, que además fue rescatado por el gobierno alemán en 2009 y tuvo que volver a ser rescatado porque volvieron
a las andadas en el 2018. Y ahora mismo estos dos bancos están pendientes de un hilo, pero que son tan importantes, que son bancos que no se pueden dejar caer, aunque técnicamente estén al borde de la quiebra. Son tan importantes, son lo que se llaman bancos sistémicos. Bancos que su caída arrastraría por delante a todo el sistema financiero. Así que en el tiempo que venimos ahora con la crisis financiera que se anuncia por la guerra de Ucrania, hemos de estar muy atentos, porque estos dos bancos representan un enorme peso para la economía europea y que por tanto ya comienzan a hablarse de la necesidad de volver a rescatar el sistema bancario europeo. Recordemos que hasta el 2010 se habían rescatado por mala praxis bancaria a 61 entidades aquí en toda Europa, países como el español, que evidentemente llevamos una gran parte de estas 61, son bancos españoles, pero el resto de bancos europeos están también en una situación muy complicada, especialmente, por ejemplo, Alemania, que siempre se decía, como he dicho, lo contrario, e Italia, ¿no? Francia también, pero que parece ser en mejor situación. Pero la guerra en Ucrania va a acelerar también la crisis bancaria que hasta ahora se había podido paliar sacando dinero de las pensiones, que es lo que pretendían, y pasándoselo directamente al sector privado. Esto es una forma lícita, según la legislación, de hacer las cosas, pero que el método que utilizaban, evidentemente el soborno a los eurodiputados para que firmaran la ley, es una fórmula absolutamente ilícita, prohibida por el Parlamento Europeo, pero que todo el mundo sabe que funciona y todo el mundo mira hacia otro lado, ¿no? Porque evidentemente hay George Soros, este filántropo, entre comillas, financiero, internacional, reconocía en sus papeles que tenía 245 eurodiputados en su lista o bien de señores que ha gratificado o que eran susceptibles de gratificar para poder hacer que se aprobaran las leyes que él deseaba. Por ejemplo, el conflicto en Ucrania está también en gran parte impulsado por algunas de las fundaciones que el señor Soros ha financiado en Ucrania, incluidos los grupos fascistas, o que, por ejemplo, otra fundación como el IRI del ex senador McCain, ya fallecido, también tenía en Ucrania. Ese dinero que es ilícito se lava en los grandes bancos y se diversifica hacia los golpes de Estado o hacia la guerra, ¿no? Que es una de las realidades que ahora tenemos. Pero si te quedas sin trabajo y te metes corriendo a un supermercado o al Corte Inglés y te robas un pescado, creo que te va peor, ¿no, Eduardo? Evidentemente, parece ser que el Código Penal está hecho para los robagallinas, o perdón la expresión, y en cambio a los auténticos ladrones, los que por ejemplo en el caso español se quedaron, que fue la Caixa, se quedaron con el banco central, se lo quedaron por un euro, se lo quedó, no, perdón, es el Banco de Bilbao, se lo quedó por un euro. A estos señores nadie los va a perseguir, porque incluso estamos viendo como el rey emérito, que todo el mundo, todo el país sabe que es un chorizo, ahora la Fiscalía le ha levantado los cargos, ¿no? Es decir, que el Código Penal está hecho para los pobres, para el que roba la gallina, el roba el pescado en la pescadería o roba el cepillo de la iglesia. Para eso sí cae con todo el peso de la ley precisamente el Código Penal. Pero para los grandes chorizos no hay Código Penal que valga, porque tienen legiones de abogados y si es necesario hablarán con diputados, hablarán con eurodiputados para hacer cambiar las leyes que les beneficien y los liberen de cualquier tipo de problema legal. Eduardo, pues muchísimas gracias, qué excelente exposición. Armando, me imagino que la economía ilícita pues puede provocar también el suicidio, o sea, hacerse, como se dice, el harakiri, ¿no?
¿Tú crees que, te pregunto, que esto pueda provocar la quiebra de grandes bancos, hablando de quiebras? Y si ves, como decía Eduardo, alguna relación o repercusión entre la guerra de hoy en Ucrania y las posibles quiebras de bancos o defaults de bancos centrales como el Deutsche Bundesbank, que es el banco central. Y si pasara esto, ¿qué significaría, no? Porque ya desde hace mucho se venía anunciando de que estaba sobrepasado el Banco Central de Alemania, que es uno de los principales motores de la economía mundial. Por favor. Bueno, hemos hablado antes de los servicios de opacidad que existen en el mundo, ¿no? Los servicios de opacidad no solamente sirven para aquellos que han cometido un delito y que han cosechado unos recursos procedentes de esos delitos, con el fin de ocultar esos activos o blanquearlos, ¿no? Sino que la estructura de la opacidad también es utilizada de forma masiva. Realmente estos son los principales usuarios para, digamos, realizar operaciones financieras al margen de la supervisión de los bancos centrales. Los bancos centrales, como a lo mejor saben nuestros espectadores, están teóricamente encargados de supervisar las actividades bancarias para que estas actividades no generen riesgos sistémicos, ¿no? Y hundan a todo el sistema financiero. Pues bien, las jurisdicciones opacas han creado, los propios bancos han creado dentro de las jurisdicciones, determinadas jurisdicciones, unas infraestructuras bancarias, la banca en la sombra o la banca paralela, para, digamos, realizar operaciones de riesgo sin que estas operaciones de riesgo aparezcan en la contabilidad oficial de los grupos financieros que están erradicados en la zona bis, como decimos en términos financieros, es decir, en la zona regulada de la economía occidental. ¿Esto qué ha significado? Esto ha permitido realizar durante muchos años, ha permitido a los bancos realizar durante muchos años una serie de operaciones financieras de alto riesgo sin que los bancos centrales pudieran tomar nota de esas actividades. Lo suponían, y tampoco es que, digamos, hayan hecho demasiado los bancos centrales para prohibir, o por lo menos dar a conocer o investigar estas actividades. Digamos, una connivencia clara de los bancos centrales con este tipo de actividades, pero, digamos, son actividades que se han masificado gracias a la naturaleza opaca de los sistemas de banca en la sombra, de shadow banking y de banca paralela, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado es el crack del 2007-2008. Es decir, habría sido imposible que Lehman Brothers quebrara si Lehman Brothers no hubiera realizado una serie de operaciones masivas en una parte del sistema financiero internacional opaco a los bancos centrales y a la Reserva Federal. Habría sido imposible. Y eso es justamente lo que arrastró como todos sabemos, esa quiebra arrastró a otros bancos que habían hecho lo mismo. Uno de los bancos más activos en este tipo de prácticas es justamente el Deutsche Bank. El Deutsche Bank es un banco paradigmático, es un banco casi público en Alemania, ¿no? Era la expresión de la estabilidad financiera alemana y del modelo del capitalismo alemán, que es un modelo basado sobre todo en la actividad productiva y tecnológica, ¿no? Pues el Deutsche Bank fácticamente quebró por desarrollar prácticas de este tipo en jurisdicciones opacas. Y solamente salió adelante este banco porque fue rescatado por la AIG, American International Group, que es una aseguradora que asegura a los bancos, es decir, que evita que los bancos quiebren. Cuando los bancos están muy, muy mal, la aseguradora intenta, digamos, salvarlos, pero la AIG fue tal el agujero patrimonial de Deutsche Bank que AIG fue incapaz de asegurar al Deutsche Bank y arrastró el Deutsche Bank a la propia AIG, no solamente el Deutsche Bank, pero sobre todo el Deutsche Bank. Consecuencia, el rescate de la AIG, que insisto, es una aseguradora bancaria, es la aseguradora más grande del mundo, fue, digamos, rescatada con el dinero de los contribuyentes norteamericanos. De forma que, en rigor, los propietarios de Deutsche Bank y de AIG, a través de Deutsche Bank, a través de AIG,
son justamente los contribuyentes norteamericanos, que naturalmente no tienen ningún derecho de decidir qué van a hacer con ese patrimonio, ¿no? Esas son las paradojas de los rescates bancarios del año 2007-2008 en adelante. Entonces, la situación ahora es que, digamos, estas infraestructuras de opacidad que nadie ha tocado, no solamente no se han tocado, sino que las propias perversiones del sistema financiero internacional está obligando a los bancos centrales, a los propios bancos centrales, a convertirse en negociadores en la banca en la sombra, dentro de la banca en la sombra. Es decir, la parte, digamos, más transparente del sistema financiero internacional, que son los bancos centrales, son activos hoy en día por necesidades que aquí es complejo de explicar, necesidades financieras, de participar de los negocios que se libran en la banca en la sombra internacional, una buena parte de la cual está erradicada en paraísos fiscales. Terrible el mundo, terrible el mundo. ¿Y ves alguna relación? No está mal. ¿Y ves alguna relación o consecuencia entre la guerra y la quiebra o la estabilidad económica o la desestabilización económica que se nos viene encima, Armando? Efectivamente, esto es una situación de riesgo muy importante. Vamos a ver, hasta ahora las cosas han salido bien. ¿Por qué han salido las cosas bien? Porque los bancos centrales y sobre todo la Reserva Federal no ha parado de emitir dinero, de escupir dinero, para salvar a una serie de bancos que estaban en quiebra y para mantener, digamos, el negocio bancario, que al final es un negocio en el que unos bancos se prestan dineros a otros. Entonces, esto ha funcionado dos veces. Primero, en la crisis del 2007-2008, que la Reserva Federal se convirtió en el banquero de último recurso para el resto de los bancos centrales del mundo occidental, porque le prestó dinero en dólares al Banco Central Suizo, que tenía gravísimos problemas con la banca suiza, que estaba muy expuesta a la crisis de 2007-2008, los grandes bancos suizos, ¿no? Al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra y al Banco de Japón, ¿no? La Reserva Federal ha funcionado como prestamista de último lugar, ¿no? El freno de emergencia del sistema financiero internacional en 2007-2008 lo ejerció la Reserva Federal. Y en el 2020, con el COVID, volvió a suceder lo mismo. Lo que dicen los expertos es que esto no se puede repetir indefinidamente. Es decir, que otra quiebra bancaria, otra situación de inestabilidad bancaria, como la que se dio en esos dos momentos, no la va a poder necesariamente hacer frente a la Reserva Federal, por una razón muy clara. Porque la guerra de Ucrania, y aquí me remito a tu pregunta, está generando un cambio tectónico en la estructura de las divisas o de la estructura de las reservas en el mundo. Todo esto que ha hecho la Reserva Federal era posible porque el mundo hasta ahora prácticamente confiaba en el dólar, porque el dólar seguía siendo la moneda de referencia a pesar de todo, la moneda en la que, por ejemplo, se realizaba un 85% de las transacciones económicas internacionales. Por eso tener dólares y tener la maquinita de hacer dólares es un enorme privilegio. ¿Qué ha pasado a raíz de esta guerra o qué va a pasar a raíz de la guerra? Estamos al principio de este proceso financiero tectónico, es que, para empezar, los rusos van a exigir al resto del mundo que les pague en rublos o en yuanes. Es decir, que China ya ha amenazado si le aprietan todavía más los norteamericanos, ha amenazado con vender sus enormes reservas de dólares, lo cual va a reducir de forma más que previsible la cotización del dólar. El dólar no va a poder tener los privilegios ya que ha tenido en los últimos 60, 70 años. Y es justamente la guerra de Ucrania la que ha desencadenado esta dinámica, una dinámica que los expertos ya esperaban hace un montón de años, pero que el catalizador de la guerra de Ucrania puede ser que sea el que haya o vaya a provocar estos cambios tectónicos de los que estoy hablando. Increíble, increíble. Y mientras, bueno, pues los ciudadanos comunes como nosotros, con alguna abuelita que ha ahorrado toda su vida, pues hay el riesgo de que se le desaparezca de pronto el dinero, Armando. Sí, estamos en una situación casi segura de inflación. Esto depende también de la capacidad que tenga la Reserva Federal de inyectar liquidez en el sistema, como he dicho antes.
pero esta abuelita debería intentar comprar, como se hacía antes, con esos ahorros, joyas, ¿no? Anillos de oro, en fin, algo que no pierda valor, porque estamos abocados a un proceso inflacionista casi seguro, provocado no por, digamos, actividades especulativas como las que conocemos en otros momentos, ¿no? Sino provocado por una escasez de commodities, de materias primas, esencial debido al bloqueo o a las sanciones que han impuesto a Rusia, ¿no? Han tratado a Rusia como si fuera un enano, como si fuera un actor secundario, han despreciado sus deseos, sus exigencias de seguridad, lo han tratado como una especie de loser, como una especie de perdedor, ¿no? Eso es muy americano, ¿no? Que hay que apartar de en medio porque ya no cuenta, y resulta que de Rusia depende, por ejemplo, la alimentación de cientos de millones o miles de millones de personas en el mundo, porque entre Rusia y Ucrania concentran el 26%, por ejemplo, de todo el trigo consumido y vendido en el mundo. Entonces, si tú le quieres hacer pupa a Rusia, le vas a hacer pupa a muchas personas inocentes. Por tanto, contestando a tu pregunta, sí que nos estamos encaminados a una situación inflacionista, y yo ayer compré, en vez de una botella de, digamos, aftershave, que es el mío, ¿no? Un aftershave que no es muy caro, ¿no? Compré 3, porque seguramente que de aquí a un mes, cuando yo gaste la primera botella de aftershave, a lo mejor mi aftershave cuesta o el doble o un 50% más. Por tanto, por eso he comprado 3. Qué terror, da risa, pero da también miedo. Oye, Armando, te agradezco muchísimo. Eduardo, pues un agradecimiento grandísimo por también haber invitado a Armando. Si se nos escapa algo, háganmelo saber. Si no, pues con la promesa de hacer otro programa, porque seguro esto da para mucho, mucho más. Eduardo, te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias. Armando, otro gran abrazo, y sin duda que todos los espectadores, pues les servirá, sin duda, pero así les servirá muchísimo todo lo que ustedes nos han compartido, y les agradecemos a nombre también de ellos su presencia aquí. Muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro programa. Gracias a ti, Armando. Y gracias por invitarme, claro. No, pues gracias a ti. Abrazos a los dos y muchas gracias a usted que nos está viendo. Estamos y seguimos informando en esta crisis que estamos viviendo a nivel global. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.